Hola, vamos a iniciar este vídeo para resolver el ejemplo número 10, cuyo enunciado voy a leer, ¿vale? Aquí tenemos un poco el planteamiento inicial del problema, pero voy a leer el enunciado para que quede claro. Dice, tenemos tres cargas eléctricas, Q1, Q2 y Q3, situadas en los puntos 0, 0, 4, 0 y 4, 8, como se ve aquí, ¿vale? 0, 0 en la Q1, como vemos aquí, Q2 en el punto 4, 0 y Q3 en el punto 4, 8, que es este. Los voy a poner aquí, 4, 8 metros, como lo tengo aquí indicado, 4, 0 y Q1, 0, 0. Vale. Entonces nos mandan en el punto este, que es el 0, 8, el punto P, hallar. Dice, situadas en los puntos 0, 0, 4, 0 y 4, 8, ¿vale? Si Q1 es de 2 microcoulombios, como bien tengo aquí apuntado, Q1 es 2 microcoulombios, y Q2 es negativa, Q2 no, el único dato que nos dan es que nos dice que es negativa, ¿vale? Para saber que es atractiva con respecto a E2. Para el campo E2 sabemos cómo es negativa, sabemos que va del punto a Q2, ¿vale? Si no iría, si fuera positiva, iría hacia afuera, iría hacia aquí. Pero no, esa va hacia adentro. Para que el campo eléctrico en el punto 0,8 sea nulo, ¿vale? Nos dicen que para que el punto en este punto sea nulo el campo. Vale, entonces dibujamos la distribución de cargas en este punto de campo eléctrico debido a las tres cargas puntuales. Primero, E1 repele porque es positiva, es 2 microcoulombios y va hacia arriba, por lo tanto. Con respecto a E2 es atractiva porque sabemos que es negativa. Y con respecto a E3, para que el campo se anule, por fuerza mayor tiene que ir hacia aquí. Para que vaya hacia aquí, la carga 3 tiene que ser positiva. Por eso digo que deducimos que Q3 es positivo. Porque si fuera hacia adentro, el campo, sea cual sea el valor de Q3, nunca se anularía. Nunca. ¿Vale? Como vemos aquí, E2 más E1 más E3, si fuera hacia adentro, nunca se anularía, sea cual sea el valor de Q3. Para que se anule tiene que ser negativa, hacia afuera. Lo vemos, ¿no? Vale. Entonces, resolución mediante vectores. Lo voy a hacer mediante vectores. Se puede hacer mediante vectores o mediante trigonometría. Lo voy a resolver mediante los dos medios, pero de momento voy a resolverlo mediante vectores. El campo total es 0. Nos dicen, ¿no? Para que el campo total sea 0. Entonces, el campo total sabemos que es igual a E1 más E2 más E3. Y esto tiene que ser igual a 0. Vale, entonces vamos a hallar E1. E1 vector es igual a K por Q1 partido la distancia 1 al cuadrado por el vector 1 unitario al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es U1 unitario, ¿vale? U1 unitario es igual a el vector R1, por llamarlo de alguna manera, entre el módulo de R1. El vector R1 entre el módulo de R1. ¿Cuál es el vector R1? Pues tenemos que venir al dibujo. R1 ya sabemos, por el dibujo, que va a ser más J, sin más, ¿vale? Porque es el eje Y positivo. Entonces eso nos indica que va a ser más J. Pero lo voy a hacer paso a paso, bien hecho, ¿vale? Para que quede claro. R1 es un vector cuyo inicio es el 0,8 y final acabará en esta distancia, en la distancia esta. Esta distancia es 8, porque el vector está en 0,8. Entonces de aquí a aquí habrá 8. El punto final va a ser el 0,16, para que nos entendamos, del vector. Y el punto inicial del vector es el 0,8. Con eso, venimos aquí y decimos punto final. Y lo escribimos. Es el 0,16. Menos punto inicial, que es el 0,8. ¿Vale? Este es el punto final. Y este es el punto inicial, dividido entre el módulo de R1, ¿vale? Esto es igual a, aquí vectorialmente se suman o se restan las componentes del eje X y las componentes del eje Y por separado. Entonces es 0 menos 0,
componente del eje X 0. Y 16 menos 8, 8. ¿Vale? Nos queda el vector 0, 8 arriba y abajo. ¿Qué módulo nos queda? El módulo siempre se hace del resultado del vector resultante, que es el 0, 8. El módulo sería la raíz de el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Entonces nos queda, como vemos aquí, 0i, u sub 1 es igual a 0, y lo que nos queda en el primer término lo ponemos con una i, y lo que nos queda en el segundo término, que es el 8 del vector, el segundo término del vector, lo ponemos con una j, indicando que es el eje y, el eje x en la y, y el eje y en la j, ¿vale? Más 8j. Y dividido, lo voy a poner por separado. El 0i lo divido entre la raíz de 8 al cuadrado, que se nos va y nos queda entre 8, y esto nos queda, pongo entre 8 ya directamente, ¿vale? Entonces esto nos queda i más 8 y 8, j. 0i, perdón, más j. 0i, no hace falta escribirlo, lo anulo. Entonces, como ya habíamos deducido, como ya habíamos dicho que esto iba en dirección del eje y, así, esto nos queda más j, ¿vale? Pero bueno, lo he hecho para que se vea cómo queda más j. Entonces, esto es igual a 1. 1, el vector 1 ya lo tengo, ¿vale? Vamos a hallar el vector u2, porque luego, para hallar e2, será k por q2, partido de distancia 2 al cuadrado, por el vector u2, ¿vale? Ya lo voy a hallar directamente. u2, ¿cómo nos quedará? Venimos aquí y es punto inicial del vector, punto final del vector sería este. Tenemos los dos puntos, ¿no? Pues entonces el punto inicial sería el 0,8 y el punto final sería el 4,0. Entonces punto final menos punto inicial, como aquí. Punto final, el 4,0, este que teníamos aquí abajo. El 4,0 menos, y este es el punto final, menos el punto inicial, que era el 0,8, que lo tenemos aquí. 0,8. Menos el 0,8. Punto inicial. Vale. Entonces, esto dividido entre el módulo de R2 del vector, que ya dijimos que el módulo lo sacamos una vez que ya hagamos la resta del punto de arriba. Entonces restamos 4 menos 0, 4 en el eje X nos queda 4, 0 menos 8 en el eje Y menos 8. Y partido por la raíz de 4 al cuadrado, siempre en positivo aquí los números, aunque sea menos 8 se pone 8 porque 8, menos 8 al cuadrado al final es positivo, ¿vale? Siempre en positivo. Porque estamos hablando, para empezar, de módulos, ¿vale? Siempre se pone en positivo porque son módulos, los módulos siempre son números que indican magnitudes, y una magnitud no puede indicar ser negativa porque indicaría que no existe el elemento. Vale, entonces U2 es igual a, esto es la raíz 4 al cuadrado, 16 más 64 es 80. Entonces se nos quedaría la raíz de 80. Entonces nos quedaría 4 y, por un lado, partido la raíz de 80 menos 8j partido por la raíz de 80. Lo ponemos siempre así por separado, ¿vale? Se puede poner las fracciones como suma de i y de j. Entonces, hacemos 80, voy a descomponerlo y nos queda 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, ¿vale? Esto es 2, 1, 2, 3, 4 a la cuarta por 5. O sea, 80 es 2 a la cuarta por 5. Y 2 a la cuarta por 5 se puede escribir 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5. ¿Por qué lo hago esto? Porque si yo ahora aplico la raíz, 80 es la descomposición de 80, pero tenemos raíz de 80. Voy a simplificar, ¿vale? Entonces tenemos la raíz de
voy a hacerlo uno por uno. Como raíz de 80 es esto, me queda la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 5. Esto y esto se va, esto y esto se va, y me queda 2 por 2 por la raíz de 5. 2 por 2 son 4 por la raíz de 5. Esto nos queda 4 la raíz de 5. Entonces, en vez de escribir raíz de 80, bueno, que lo podemos dejar así, o lo podemos poner como 4 raíz de 5, ¿vale? A veces hay que radicalizar y es importante saber hacer esto, por eso lo menciono. De momento vamos a dejar raíz de 80. Vale, U2 ya lo tenemos. Entonces ahora nos quedaría U3. U3 es igual a R3, el vector R3 entre el módulo de R3. Vector. ¿Qué nos queda? R3. Punto final menos punto inicial, ¿no? ¿Dónde está? Ya sabemos, viendo el dibujo, tal como lo estoy poniendo aquí, si lo veis aquí, E3 nos va a quedar, no hace falta hacerlo. Lo voy a hacer para que se vea, pero esto es menos menos I, ¿vale? Nos va a quedar menos I. Esto sería I, esto sería J, y si nos queda para aquí para debajo, esto sería menos J, ¿vale? Entonces, como este está en el eje horizontal y está mirando hacia la izquierda, sería menos J. Nos va a quedar menos J. Punto inicial, el 0,8, porque parte de aquí el vector. Punto final, esta distancia, pero hacia aquí, pero hacia este lado. Esta distancia son 4 unidades, porque está en el punto 1, 2, 3, 4. Hacia este lado, o sea, estaría en el menos 4, 8. Punto inicial, punto final, menos 4, 8. Punto inicial, 0, 8, ¿vale? Hay que acordarse. Entonces, punto inicial, 0, 8. Menos punto final. Punto final, perdón. Lo he puesto mal. Punto final primero. Y luego punto inicial. Menos 4, 8. Punto inicial. 0, 8. Estamos de acuerdo, ¿no? Dividido entre el módulo, que ya dijimos que hasta que no hagamos la resta, no lo hallamos. Vale, entonces ¿esto qué nos queda? Lo vamos a hacer rápido. Menos 4, menos 0, menos 4. Menos 4i nos quedará 8, menos 8, 0. O sea que nos quedará menos 4i, dividido entre la raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Haciéndolo así, se nos va la raíz y la raíz, nos queda 4. Entonces, u sub 3, como vemos, nos quedará menos i, porque es menos 4 entre 4 menos i, ¿vale? Entonces ya tenemos los tres vectores unitarios. U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Vale. Entonces, con esto ya puedo calcular E sub 1 es igual a K por Q sub 1 partido de sub 1 al cuadrado por el vector unitario U sub 1. Si nos acordamos, E sub 1 iba hacia arriba, ¿vale? Iba hacia arriba, era horizontal, entonces era más J. Esto nos va a quedar más J. El U sub 1 ya la hallamos, era más J. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 por el Q sub 1, que nos lo dan, que es 2 microcoulombios, que es 2 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia U sub 1, que es 8, porque si el punto es en el 0,8 y la distancia es 8, como vamos a ver aquí arriba, esta distancia del E1 al punto es 8, como dijimos, porque es esta distancia de aquí. 8, ¿vale? Esta distancia que separa el punto, la carga del punto donde lo queremos hallar es 8. Vale, entonces lo ponemos aquí abajo entre 8 al cuadrado.
y por U1, que es J. ¿Vale? Entonces esto nos queda, ya lo tenemos, es simplemente operar. E2, ¿a qué nos queda? Hallamos el campo en E2, que es igual a K por Q2 partido de la distancia 2 al cuadrado por U2 vector, que esto nos quedará 9 por 10 a la 9 por Q2, que era que no la tenemos, perdón, que nos la mandan ayer, pues por Q2 partido la distancia 2 es un triángulo rectángulo, lo voy a poner aquí. Este triángulo rectángulo y la distancia 2 es esta. Esta es la distancia 1 y esta es la distancia y esta es X. La distancia 1 la tenemos porque sabemos que es 8 metros. La distancia X la tenemos porque sabemos que son 4 metros, porque aquí está la carga 1, la carga 2 y aquí está el punto donde nos piden hallar. Esta es la distancia 1, 8, esta es 4, entonces la distancia 2 será igual por Pitágoras a la raíz de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto es igual a la raíz de 80, ¿vale? 8 al cuadrado, 64 más 16, 80, la raíz de 80. Entonces, aquí nos queda la raíz de 80 al cuadrado y por U2, que U2 lo hemos hallado aquí arriba, 4 partido raíz de 80 y menos 8 partido raíz de 80 J. Por 4 partido raíz de 80 y menos 8 partido raíz de 80 J. Entonces, E2 lo tenemos. Y ahora nos falta E3, que es igual a lo mismo, K por Q3 partido de distancia 3 al cuadrado por U3. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 por Q3, que es que no lo tenemos, que lo tenemos que hallar, partido la distancia 3 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia 3? La distancia 3, si nos acordamos, el punto 3 estaba aquí, a 4, 8, Q3. Entonces, la distancia de aquí a aquí es 4, ¿vale? Entonces es 4 al cuadrado. Y por U3, como U3 iba para arriba, perdón, como U3, perdón, iba hacia aquí, hacia la izquierda, sabemos que esto era menos J, además lo habíamos fallado. Es menos I, perdón. Es menos I. Lo tengo U3 igual a menos I. Entonces por menos I. ¿Vale? Entonces E3 es igual a... ya lo tenemos fallado. Ya lo voy a dejar ahí. E3 es igual a esto igual a E3. Entonces, hago la suma... Para hallarlo, vamos a hacerlo por separado, lo sumatorio de los campos en I igual a 0 por un lado y luego el sumatorio de los campos en J igual a 0 porque los campos se tienen que anular. Entonces, como se tienen que anular, el campo se tiene que anular, como el campo, el sumatorio del campo tiene que ser igual a 0, podemos hacerlo por separado. El sumatorio del campo del I igual a 0 y el sumatorio del campo del X igual a 0. Entonces empezamos por el sumatorio del campo del, por ejemplo, del J igual a 0, ¿vale? Entonces, vamos a hallar todas las J y la igualamos a 0. E1 que nos queda. E1 lo tenemos aquí. Tiene J solo, entonces lo ponemos. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 partido 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. El sumatorio es la suma de todos los J
más esta j que tengo aquí, que es este 9 por 10 a la 9 por Q2 dividido entre 80, porque es la raíz de 80, esto y esto se nos va, ¿vale? Entonces, por Q2 por 8 entre la raíz de 80. J, negativo. O sea que nos va a quedar el negativo, lo pongo ya para aquí, y me queda menos esto. Esto menos esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces de aquí podemos despejar Q2 ya, porque aquí luego más E3, el E3 no tiene J, si nos damos cuenta solo tiene I. Entonces sumamos el campo de la J el E1, que es J. El E2 tiene J, ya hemos sumado la parte que tiene J. Y el E3 no tiene J porque solo tiene I. Entonces, ahora de aquí ya nos queda una ecuación con una incógnita. Y de aquí sería despejar Q2, ¿vale? Donde Q2, vamos paso por paso, 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6, entre 64, es igual, lo paso para el otro lado, estas J, 9 por 10 a la 9, por Q2, partido 80, por 8, raíz de 8, bueno, perdón, y aquí no hace falta poner las J, porque ya estamos haciendo el sumatorio en J, ¿vale? Entonces simplemente así. Vale. Entonces ahora Q2, voy a pasar esto para esto, con esto se nos va. Si nos damos cuenta esto lo podemos eliminar. Paso 80 para arriba, el 8 para abajo y la raíz de 8 para arriba. Entonces Q2 es igual a esto que tenemos aquí, 2 por 10 a la menos 6 entre 64, y ahora multiplico por 80 arriba, multiplico por raíz de 8 arriba y divido por 8 abajo. ¿Vale? Entonces Q2 es igual a, si hacemos esta operación, nos quedará, a ver, 2 de exponente a la menos 6 entre 2 de exponente a la menos 6 por 80 por raíz de 8 por raíz de 8 dividido entre 64 por 8. Y esta no es la solución que nos tiene que quedar. ¿Por qué? Aquí donde hemos fallado. Pues es importante ver el fallo. El fallo está ahora mismo no lo veo. Entre 8 entre raíz de 80. Bueno, aquí para empezar es raíz de 80. Raíz de 80. No raíz de 8. Aquí está, era raíz de 80, hemos pasado a raíz de 8. Si volvemos a hacer el cálculo, exponente a la menos 6 por 80 por raíz de 80 dividido entre 64 por 8, 2,8 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, que esta respuesta sí es correcta. Q2 lo tenemos aquí, ¿vale? Esta es una de las respuestas generales.
Vaya. Que tenemos. Por lo tanto, esto nos queda así. Q2 igual a 2,8 por 10 a la menos 6. Vale. Entonces, ahora hacemos el sumatorio de las J. Hemos hecho ahora el de las 6, ¿vale? Sumatorio de las 6 de los campos en el eje horizontal igual a 0. ¿Cuáles son los sumatorios de los campos en el eje horizontal igual a 0? Pues los que tengan I. Vamos a ver los que tienen I. El E1, por un lado, no tiene I, es 0. Solo tiene J. Tenemos el E2 y el E3, que es I, que es menos I en este caso. Entonces, tenemos esto menos esto. Es lo que hay que hacer, y sin poner las 6, ¿vale? 9 por 10 a la 9 por Q12 entre 80, por 4 entre raíz de 80. Esto lo voy a coger y lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Entonces tenemos esto, que hemos dicho que no ponemos la I, y lo multiplicamos por 4 por raíz de 80, y por otro lado tenemos el E3, que lo tenemos aquí arriba, que lo voy a copiar. Copiar. Y lo pego aquí. ¿Qué hago con ello? Borro la I, es menos I, ¿no? Por lo tanto le pongo un menos aquí. Le resto esto. Vale, igual a 0, porque es el sumatorio de I igual a 0. Entonces, como vemos, Q2 ya la tengo. Entonces, en vez de poner Q2, aquí voy a poner 2,8 por 10 a la menos 6. Vale. Entonces, Q3, si opero todo esto, es despejar Q3 de aquí. No tiene más que despejar Q3, que vamos a despejarlo. Me queda menos 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 se me va, ¿vale? Esto lo voy a obviar porque se me va. Entonces Q3, luego le paso multiplicando el 4 al cuadrado, pongo todo esto para otro lado y me va a quedar positivo, me queda negativo con negativo positivo, lo dejo todo positivo. Q3 es igual a 2,8 por 10 a la menos 6 dividido entre 80 por 4 partido la raíz de 80, y todo ello lo multiplico por 16, que es 4 al cuadrado. Entonces Q3, aquí tenemos lo que nos da 2,8 de exponente a la menos 6 por 4 por 16 dividido entre 80 por raíz de 80. 2,5 por 10 a la menos 7 coulombios. Pues este es el resultado que le corresponde a la carga 3, ¿vale? Entonces esto sería por vectores.
resuelto por vectores. Para trigonometría lo vamos a dejar para otro día, pero el siguiente ejercicio que voy a hacer será resolver esto mismo por trigonometría, ¿vale? Entonces aquí lo dejamos por hoy y para practicar estos ejercicios de campo eléctrico con vectores. Venga, muchas gracias.